Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, profe. Anthony Sánchez, buenas tardes. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Ortiz. ¿Qué dice ahí, Alan? Profe, buenas tardes. Buenas tardes, Luis Guerra. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bueno, estimados estudiantes, vamos a dar inicio a nuestro encuentro del día de hoy. Hoy no les voy a quitar mucho tiempo, dado que la actividad para hoy es muy clara y precisa. Y recordando pues que esta materia tiene una parte teórico-conceptual y una parte que podemos decir que es práctica. La teórico-conceptual hemos dicho que la vamos a hacer bajo la modalidad de aula invertida. Ustedes preparan la información y la traen a estos encuentros a socializarla con el grupo y a consensuar pues en los aspectos más importantes. Y la práctica es la aplicación de esa teoría conceptual al desarrollo de un proyecto derivado de una idea que me imagino que ya todos tienen su idea y ya están trabajando en las cosas que hemos dicho que ya deberían empezar a hacerse sobre el proyecto, como es el diagnóstico, una introducción, unos objetivos, y ya les monté también en el Moodle una información sobre las actas de constitución de proyectos para también ir elaborando el acta de constitución del proyecto. Entonces, para hoy el tema que nos convoca es el tema referido a la planificación de un proyecto y su importancia. Entonces, lo vamos a revisar de manera teórico-conceptual y luego de allí vemos qué aspectos le vamos a incorporar a nuestro proyecto o qué cosas de esa teoría nos es útil para el desarrollo de nuestro proyecto. Entonces, no recuerdo claramente cuál fue la instrucción que le di con respecto a la presentación hoy. Si lo iban a hacer por equipos, si lo iban a hacer individual. No recuerdo exactamente. Grupo, profe, para presentar eso. La exposición es por grupo, profe. Ok, entonces, bueno, vamos en aras del tiempo. Vamos a comenzar el grupo que ya esté preparado. Vamos a comenzar. Y una vez que todos los grupos hayan hecho su presentación, damos por concluido la conexión. Profe, yo no tuve ningún grupo al que unirme, así que hice la presentación individual. Aquí tengo, ajá, creo que había un joven que le íbamos a poner una sanción y que a él le correspondía como que trabajar de manera individual un tema. No sé, ayúdenme allí con respecto a eso. Ahorita me estoy recordando algo de una persona que faltó la clase pasada y que le íbamos a asignar a él una actividad individual. Corríjanme si no es así. Sí, profe, creo que era Denis o Guayoni, uno de los dos era. Déjame buscar aquí unas notas que yo hice en esa oportunidad. Aquí, Denis Cabeza. Pasa que en estas primeras de cambio, ese rol de ser coordinador, ser profesor y ser tutor de acompañamiento, en estas primeras de cambio, eso es un enredo mayúsculo. Y más cuando se está trabajando con primer nivel, que los muchachos vienen que no saben absolutamente nada con respecto a los ingresos a la universidad. Entonces eso quita bastante tiempo en estas primeras de cambio. Bueno, jóvenes, entonces está abierto el micrófono y la cámara para que el equipo que tenga preparada su presentación, su socialización,
proceda a realizarla. Ok, profe, proceda a compartir. Ajá. Ok, tengo un equipo ahí que es Cristina Mina, Brian Mina, Luis Torres. Tres participantes entonces. Buenas tardes, profesor y compañeros. Les hablaremos sobre la planificación de proyectos. ¿Sí se aprecia y sí me pueden escuchar bien? Sí, se escucha y se ve bien. La planificación del proyecto es la ordenación sistemática de las tareas para lograr un objetivo en común o un objetivo específico, donde se expone lo que se necesita hacer y cómo debe llevarse a cabo. Como planificación previa se expone lo que se necesita hacer y cómo debe llevarse a cabo, como comentaba anteriormente. La planificación está compuesta por aquellos procesos que establecen el alcance total del esfuerzo, definen y refinan los objetivos y desarrollan la línea de acción requerida para alcanzar dichos objetivos. Ya, es importante porque el plan varía en función al área de la aplicación y de la complejidad del proyecto, y debería de ser lo suficientemente robusto como para responder el entorno siempre cambiante del mismo. La planificación del proyecto es un proceso iterativo, ya que según avanzamos en su desarrollo y podemos tener información más precisa. Ya, los pasos para la planificación de un proyecto. Como en primer lugar tenemos el análisis de la viabilidad de la definición de los objetivos. Lo primero que debemos analizar es este punto, ya que tenemos que evaluar si el proyecto que estamos empezando a implementar es viable. O sea, si el proyecto tiene tenemos que evaluar si el proyecto va a ser exitoso. En segundo lugar tenemos la definición del alcance. Esta etapa se definirán cada una de las tareas y actividades en las que se divide el proyecto. Las prioridades para una realización, así es la distribución y las responsabilidades entre cada uno de los participantes de los cuales formarán parte del proyecto. En tercer lugar tenemos la identificación de los costes y recursos. Ya, para este punto incluye todo el aspecto financiero, humano, los materiales y tecnológicos necesarios para que un proyecto se pueda realizar. Se detallan además los riesgos que podrían existir en la implementación de dicho proyecto. Como paso 4 tenemos la elaboración del plan de trabajo integral. Se debe desarrollar cómo se ejecutará, controlará y cerrará el proyecto. Estos tres aspectos deben estar claros antes de empezar el proyecto, ya que van a ser 3 etapas en las cuales se va a desarrollar toda la gestión del proyecto. 5. Revisión del plan en marcha. Durante la ejecución del proyecto, es más que predecible que la luz de todos los cambios y situaciones que se vayan dando estén perfectamente documentados, para así al final, cuando llegue la etapa de evaluación, en este caso es la etapa 6, ya todos esos cambios tenerlos contar con todos esos cambios que se realizaron para que el proyecto pueda funcionar. Porque en este punto se va a ver el interés de mejora, la planificación de proyectos cuánto se gastó, o sea, todo el inventario financiero, y será necesario valorar el grado de consecución de los objetivos iniciales. O sea, cuánto se tardó para implementar cada uno de los objetivos y si los objetivos todos se terminaron cumpliendo como estaban planificados. Bueno,
Importancia de la planificación de proyectos. Un proyecto consta de múltiples facetas y disciplinas las cuales intervienen directamente y también indirectamente, obligándonos así el principio de identificar de manera correcta en qué debemos organizar cada una de las actividades involucradas y a su nivel de importancia en la planificación del proyecto. La correcta planificación es la cual nos ayuda a establecer la prioridad de cada una de las actividades y así poder tener un mejor control del tiempo para poder ejecutar un proyecto con la calidad deseada y con éxito. Muy bien, muy bien. Ok, de esta presentación quiero enfatizar algunas cosas que allí se señalan. Por ejemplo, tareas, objetivos y entorno. Si ya nosotros tenemos la idea de qué es lo que vamos a trabajar, tenemos ya que empezar a escribir, tenemos que empezar a diseñar cuáles son esas tareas que tenemos que ir desarrollando para alcanzar los objetivos que me propongo en el desarrollo del proyecto que parte de la idea que ya he seleccionado. Entonces tengo que tener ya a estas alturas, ya yo debo tener elaboradas, debo ir elaborando, si no las tengo, las tareas que me permitan alcanzar los objetivos, los cuales sí los tengo ya definidos, porque ya hemos dicho que los objetivos, ya en la clase pasada dijimos que teníamos que tener unos objetivos ya claros allí con respecto a la idea. Y por supuesto, esas tareas y esos objetivos tienen que estar en sintonía total y absoluta con el entorno. Y ese entorno nos lo da el diagnóstico que hayamos hecho para llevar adelante ese proyecto. Y también me quedo con estos pasos, con los primeros 4 pasos. Ya tenemos que empezar entonces a hacer ese análisis de la viabilidad del proyecto. La definición de los objetivos entiendo que ya la tenemos hecha o ya la deberíamos tener hecha. Definir un poco el alcance del proyecto, que hasta dónde pretendemos llegar con el proyecto. Si no son suficientes las 16 semanas de clase, por lo menos hacer una mención de que el proyecto llegará hasta tal fase y posteriormente se tratará de concluir, pero por lo menos determinar qué alcance vamos a tener en estas 16 semanas. Identificar los costos. ¿Qué costos, en qué costos creen ustedes que van a incurrir? ¿Cuáles son los recursos que van a necesitar? Eso ya debe estarse escribiendo, ya debe estarse plasmando en documentos. Y por supuesto, la elaboración del plan de trabajo general para llevar a cabo ese proyecto. Estos documentos de los pasos 1 al 4 ya deberían irse escribiendo para que vayan formando parte pues, de todo ese expediente que vamos a tener que presentar en algún momento, a lo mejor al final de la materia, sobre el proyecto que estamos desarrollando. Entonces, importante lo que han señalado, enfatizo en eso que acabo de comentar. Muy bien, Cristi, muy bien, Mina, Cristi, muy bien, Mina Dufar, muy bien, Torres Luis. Ok, entonces damos paso a un segundo grupo que quiera compartir con nosotros los aspectos más relevantes pues, que hayan traído de su búsqueda informativa, bibliográfica. Ok, aquí tenemos a Fernanda Revelo. Yo la tengo por aquí como María. Sí. Aquí está como Fernanda. Fernando Guerra, tiene el nombre de un amigo mío venezolano. Aquí yo lo tengo como Guerra Luis. Aquí me aparece Fernando. ¿Es el mismo? Sí, profe. Guerra Luis Fernando. Ok, Aaron Jaramillo. Ok, si lo tengo aquí como Aaron Jaramillo. Y Yair Bedoya. También lo tengo como Yair Bedoya. Ok, adelante, jóvenes. Listo. Iniciando con un poco de qué es la planificación del proyecto, esta es la ordenación sistemática de las tareas para lograr un objetivo donde se expone lo que se necesita hacer y cómo se debe llevar a cabo. Hay que indicar que la planificación del proyecto no solo va a definir la manera en que el proyecto se ejecuta, sino también cómo se monitorea, se controla y se cierra.
Además, la planificación del proyecto es un proceso interactivo, ya que según vayamos avanzando en el desarrollo, podemos tener información más precisa. La planificación del proyecto también indica cómo llevar a cabo el proyecto. La aplicación de la propuesta del proyecto corresponde al proceso principal del ciclo de vida del proyecto. Aquí cabe destacar que dentro de una organización suelen identificar un conjunto de ciclo de vida específico para emplearlos en proyectos. En el ciclo de vida de un proyecto se definen fases que vinculan el inicio del proyecto con un fin. Estas fases suelen ser el inicio, la planificación, la ejecución y el cierre del proyecto. Y por lo general, cuando se pasa de una fase a otra dentro del ciclo de vida del proyecto, las tareas que se han ido realizando tienen que pasar por una revisión y luego ser aprobadas para poder pasar a la siguiente fase. Bien, en cuanto a las etapas de la planificación de proyectos, es muy importante recalcar esto, porque la planificación de proyectos forma parte de la gestión de proyectos, algo que vimos en la clase anterior. Para ello, pues se vale de cronogramas tales como son el diagrama de Gantt, que justamente cuando hablamos sobre el origen, nos comentaba mucho acerca del diagrama de Gantt, que básicamente sirve para planear y consecuentemente informar del progreso dentro del entorno del proyecto. Para ello, pues, existen diferentes etapas, como se puede observar en la imagen. Tenemos que para la planificación del proyecto, como primer punto, los objetivos. Es lo primordial en cualquier planificación de un proyecto. Básicamente hay que definir que los objetivos sean claros, precisos y concisos. Luego, pues, tenemos un desglose de tareas. Básicamente hay que descomponer cada fase del proyecto en las diferentes actividades. Luego, pues tenemos una sección en la que debemos organizar todas las tareas que fueron desglosadas en la parte superior. Aquí básicamente se asignan recursos a cada actividad. Se lleva también un orden de ejecución, todo lo que es relacionado a tiempos y dependencias y costes. Luego tenemos una parte de programación, que básicamente hacemos referencia a lo que es el calendario, asignar todas las fechas en las que se van a realizar cada una de las tareas programadas en la parte superior, y adecuar la disponibilidad de recursos. Y por último tenemos una sección de control-revisión, lo que nos va a permitir definir normas y procedimientos de control y evaluación. Y a su vez, pues, va a permitir definir medidas correctoras para posibles desviaciones. Continúa. Ya listo. Técnicamente la importancia ya se la han dicho los compañeros, los anteriores, usted mismo, profe. Técnicamente nos ayuda a realizar un proyecto de forma óptima y segura. ¿Por qué? Porque técnicamente con la planificación nosotros ajustamos nuestro horario, establecemos fechas de reuniones. Por ejemplo, normalmente una organización tiene que realizar proyectos, pero qué sé yo, uno no viene, otro no asiste, otro hace, otro no hace. De igual manera, existe una planificación, donde se establezcan varios parámetros, entonces se vaya a realizar. Y normalmente, o entrando un poco más, sería establecer varias casillas, por ejemplo, qué se está haciendo, si ya se lo hizo, cosas por revisar, y varios aspectos así. De igual manera, plantear un horario donde se vaya a realizar, porque si se planificó hoy, viernes 28, se tiene que realizar, qué sé yo, tal objetivo de tal tarea en tal fecha, y si la persona a cargo no se lo hizo, pues técnicamente el proyecto desde ahí ya va mal, y tendría que hacerse algunos cambios para que pueda corregirse ese pequeño espacio que debió haberse hecho. Muy bien, muy bien. Entonces, en esta presentación es importante resaltar el hecho de que las tareas, ¿verdad? Las tareas tienen que planificarse de manera ordenada, de manera sistemática. Es bien importante que esas tareas tengan un orden lógico, que estén interrelacionadas, que estén vinculadas. Cuáles son primero, cuáles son después, cuáles se pueden hacer paralelamente, etcétera, ¿no? Luego, el tema del ciclo de vida del proyecto. Es muy importante ese concepto, que tengamos claro que no es nada más la etapa de la planificación,
que también hay una etapa de seguimiento, de monitoreo, como lo decían ustedes, de control. Hay una etapa donde se miden riesgos y por supuesto hay una etapa de cierre de ese proyecto. Entonces es muy importante tener en cuenta esas etapas de ese concepto de ciclo de vida del proyecto. Muy bien, ese esquema también está muy chévere, de que esquematizan allí cómo son las distintas tareas o actividades que se deben ir cumpliendo. Muy bien. No sé si hay otro grupo. Profe, no es grupo, soy yo individualmente, pero no sé si la información que pueda aportar ahora después de mis compañeros sea realmente algo fuera de lo común, porque según he visto, tenemos casi la misma información que los otros grupos, entonces... Ajá, no tú sé si- trabajaste planificación de proyectos. Sí, Ajá, ahí está Anthony, Elías y José. Ya, sí. Bueno, al igual que mis compañeros, voy a hablar un poco también sobre la planificación del proyecto. El contenido de las diapositivas parece que está un poco similar, pero acotando un poco más de la idea principal sobre el tema. Tenemos como definición que la planificación del proyecto es la ordenación sistemática de las tareas para lograr un objetivo, donde se expone lo que se necesita hacer y cómo debe llevarse a cabo. La planificación de proyectos es esencial al momento de ejecutar uno dentro de una organización, porque de esta manera tenemos claro cuál es el objetivo, cuáles son las metas, cuáles son las tareas que se deben llevar a cabo para lograr ejecutar el proyecto de forma correcta. Aquí nos plantea también que la mayoría de las organizaciones, cuando tienen un proyecto equivocado o que no les funciona o que no va bien, es porque no hacen una correcta planificación, sino que optan por improvisar un proyecto. Y de esta manera siempre van a haber fallos. Según lo que consulté, nos decía también que las empresas que llevan a cabo los proyectos improvisadamente se basaban en su experiencia o en sus conocimientos, pero de esta manera no se puede evaluar cuán bien se va ejecutando un proyecto, cuán bien se va haciendo. Se fue el audio. José Guerra. No se te escucha, coño. Pocho, no se te oye. Perdón, alguien me había silenciado. Bueno. Eso lo veía yo nada más en primer nivel, yo no veía eso en noveno. Bueno, continuando, profe. El análisis de viabilidad y definición de los objetivos, le decía que en se determinaban cuáles son las necesidades que tiene la empresa para planificar su proyecto. En este punto también se verifica cuál es la viabilidad, si el proyecto que se va a realizar es factible para la empresa, si los gastos que va a tener no van a valer la pena, por así decirlo, para la ejecución del proyecto. Además tenemos la definición del alcance. En este punto se definirán cada una de las tareas y actividades que se dividen del proyecto, asimismo como se asignarán responsables, se darán prioridades para la asignación de tareas y en conclusión se relacionarán todos los vínculos que tengan los responsables de las tareas en relación con el proyecto. El tercer punto es la identificación de los costes y recursos. Este paso se podría dividir en dos subprocesos más, que son la identificación de los recursos humanos y la identificación de los recursos financieros. Este punto está un poco relacionado con la definición del alcance, ya que dependiendo de cuál es el alcance que va a tener nuestro proyecto, va a requerir de recursos humanos o financieros para la ejecución del mismo. También tenemos el cuarto punto, que es la elaboración del plan de trabajo integral. En este se debe detallar cómo se ejecutará, controlará y cerrará el proyecto. Para ello se elaborarán presupuestos, cronograma de actividades,
el plan de gestión de riesgos, el procedimiento de gestión de cambios, las métricas y controles que van a tener los riesgos, el plan de comunicación, plan de gestión de recursos humanos, entre otros. El quinto punto es la revisión del plan en marcha. Esto ya se realiza durante la ejecución del proyecto. Es más que previsible que los cambios y situaciones que se vayan dando durante la ejecución del proyecto va a afectar de cierta manera en lo que se tiene previsto. En este punto se debe realizar un análisis, una reconstrucción de los objetivos, por así decirlo, en caso de que sea necesario. Y por último tenemos la evaluación. La evaluación es ya cuando se tiene finalizado el proyecto, se evalúa cuán factible fue para la empresa el desarrollo del mismo, en qué beneficia, cuáles son las ventajas que da sobre las demás, sobre la competencia o sobre otras empresas relacionadas en el mismo mercado laboral o situaciones afines a esta. Bien, dentro de la importancia de la planificación de proyectos, tenemos que sin planificación las organizaciones marcharían a la deriva, porque no tendrían claro cuáles serían los objetivos de esta. Simplemente sería un caos. Por ello hay que considerar una serie de factores vinculados a este proceso, como disipar el mayor número de incertidumbres con respecto al proyecto o determinar con bastante aproximación las necesidades de recursos y los fondos a requerir. La planificación de un proyecto es de gran importancia dentro de toda organización o empresa para determinar cuál es el alcance, cuáles son las ventajas, cuál es la organización el cronograma de actividades o las tareas que se deben realizar para cumplir con un objetivo en específico. Si no tendríamos una planificación del proyecto, no sabríamos cómo medir o cómo controlar las actividades que se deben desarrollar para la ejecución de un proyecto de este tipo. Bueno, ese fue mi aporte, profesor. Gracias. ¿Quién es el que estaba socializando el punto? ¿Cómo es el nombre? Coveña José, pero yo hablé por todos, profe. El trabajo es grupal. Ajá, pero ¿cómo te llamas tú? ¿Coveña? Sí, Coveña José Coveña. Ok. ¿Y el resto del grupo eran? Que no pude tomar. Anthony Sánchez. Ya va, Anthony Sánchez. Ajá. Y Elías Estupiñán. Ok, listo. Bueno, jóvenes, fíjense bien. En virtud de que me han dicho ya que aparentemente los equipos que vienen a posterior tendrían una información similar a los que ya han hecho su presentación. Entonces, lo que me queda pedirles es que para el próximo viernes ya vamos entonces a traer la presentación de nuestra idea, ¿verdad? Con su diagnóstico, por ejemplo, con su análisis de factibilidad, con su determinación de costos y recursos, con sus objetivos que vamos a alcanzar y si podemos de una vez el acta de constitución de ese proyecto, o sea, el acta que va a dar inicio a ese proyecto. Como le dije, le dejé material en el aula para que revisen. Hay distintos modelos, hay distintas aplicaciones que ustedes pueden utilizar para montar un acta de constitución de un proyecto. Básicamente es lo que va a dar los elementos fundamentales para el arranque del proyecto. Entonces, eso lo haríamos el próximo viernes. Creo que les dije que la idea la podían manejar en equipos también. O sea, los mismos equipos que vienen trabajando hasta ahora, bueno, lleguen a un consenso y establezcan la idea, si no la tienen todavía, para que empiecen entonces a trabajar eso y empecemos a documentar cada uno de los conceptos teóricos que hemos visto, pero aplicándolo a la idea que vamos a transformar en un proyecto. Si hay alguna duda, por favor, plantéenla para tratar de aclararla. Si hay un equipo que quiera exponer, socializar el trabajo que realizó, lo puede hacer. Ya presento, profesor. Okay. Profesor, nosotros, el grupo que está exponiendo, que va a presentar el lema, pero tiene el... Ah, no.
Ahí veo una presentación en pantalla. Sí, Los sí, sí. integrantes son Belki, no vi Belki Requejo. Mary Lema y Joe Magallán. Joe Magallán, ¿dónde te digo? Ajá. Y Mary Lema. Pero no tengo aquí en mi lista a Belki Requejo, ¿por qué? ¿Qué otro nombre tiene Belki? ¿Qué otro nombre tiene Belki? Marixa. No, pues Marisa tampoco te consigo aquí, hermano, date aquí a un lado entonces, Belki. No sé por qué no te tengo, déjame ver un momentico aquí el listado de inscritos. El listado de inscritos. Ajá, tengo a Lema, tengo a Estupiñán, tengo a Torre Luis, Coveña José, Mina Dufar, Ortiz Johan, Montenegro Alejandra, Lara Pablo, Revelo María, Magallán Joe, Aramillo Aaron, Mina Cristi, Guerra Luis, Bedoya Jair, Cabeza Denis, Gracias César y Sánchez Anthony. No te tengo en esta lista, a ver qué vamos a... Es que ya me matriculé al final, profesor, que no me he puesto las notas pasadas. Requejo. Belki. Entonces, pero ya estás matriculada, ¿no? Sí. Porque acuérdate que no te puedo colocar notas si no hay seguridad de que estés matriculada. Ya estoy matriculada. Si quiere le mando los nombres completos por el chat. Dale, pues. Adelante. Bueno, ya veo por lo menos que esta imagen que usó este grupo es la misma imagen que usó el grupo anterior. Sí, es que ahorita nosotros nos enfocamos en los conceptos de planificación, entonces tienen un poco de similitud porque los conceptos vendrían a ser casi lo mismo. Yeah. En este caso, para lograr un objetivo donde se expone qué se necesita hacer y cómo se debe llevar a cabo. Son los aquellos que ejercen la profesión como para rebobinar y empezar un proyecto nuevo. Aquí nos referimos cuando estamos hablando de estas personas, a los que coordinan o a los que crean o se hacen jefe o directrices de proyectos, el cual con un cabo de objetivos nos ayudan a que estos proyectos se lleven a cabo, llevando ciertas directrices o objetivos, la cual le vamos a presentar más adelante de ciertos pasos. Siguiente, compañera. La importancia. ¿Qué nos dice la importancia? Que la planificación es la base del éxito o fracaso de cualquier proyecto. Una buena planificación nos asegura el éxito, mientras que una planificación incompleta o sin buenas bases no nos garantiza un fracaso. La planificación nos hace que usemos adecuadamente los recursos humanos, físicos, económicos, dando como resultado un manejo adecuado del proyecto. ¿Qué es lo importante aquí? Que el proyecto que se lleve a cabo tiene que tener ciertos pasos de cumplir al mínimo cada uno de las directrices o pasos que vayamos a enfrentar. ¿Para qué? Para que el resultado sea un proyecto que esté de forma correcta y al ejecutar al proyecto estén cumplidos cada uno de los pasos que le vamos a hablar en la siguiente diapositiva para que tengamos un éxito, al contrario de gente o personas que no llevan los concretos, llegan. Sí. Además, los pasos de planificación, el análisis de la definición de los objetivos, definir el alcance, identificar los costes y los recursos, elaborar un plan de trabajo, un plan y evaluar. Siguiendo todos estos pasos como el análisis, la definición, la identificación, la elaboración, la revisión y por último la evaluación, es la cual nos llevará a, siguiendo cada uno de estos pasos, a tener como fin un proyecto exitoso, ya que esto nos ayuda
a que paso a paso en nuestro proyecto vaya pasando por las directrices que en este caso vendrían a revisión o evaluación, que cumpla con todos los objetivos que al fin o al principio se han planteado. Siguiente compañero. Esa lámina la podemos dejar para explicarla en la clase. Esa lámina la podemos dejar y la aplicamos en la próxima clase. Porque ese sería el punto, ese sería el tema siguiente, que se llama proceso de planificación de un proyecto. La podemos dejar y la podemos comentar en la próxima clase. Sí, claro. Entonces, el resumen o de lo que nosotros hemos consultado y hemos visto que en la planificación del proyecto, siguiendo con todos los pasos, el cual lo mencionamos, en lo que podemos realizar un proyecto siguiendo a detalle cada uno de los pasos. Al contrario de no seguir, digamos, tener algún proyecto fallido o que no tenga un éxito el cual se espera. Muy bien, muy bien. Bueno, jóvenes, mire, un poco para enmarcarles la idea, entonces, el próximo viernes ustedes van a traer su proyecto en estos primeros tips que hemos visto, como si se lo van a vender a una entidad, a un organismo, a una persona que los puede apoyar en cuanto al desarrollo de ese proyecto. Entonces, mentalícense que ustedes van a traerme una idea con unos objetivos, con un diagnóstico, con un análisis, ¿verdad? De tal manera que yo vea, diga, sí, eso es interesante, eso puede servir, eso va a funcionar, eso sí lo vamos a hacer, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Profe, una consultita. Cuando dice diagnóstico, ¿a qué se refiere? Describir el contexto en el cual ustedes, o el por qué surgió la idea que ustedes van a presentar para convertir en proyecto. O sea, ¿por qué esa idea? Y no otra, pues. Entonces, explicar un poco el contexto en el cual se va a desarrollar el por qué, para qué. Ok, profe, gracias. Bueno, entonces, como le dije, no le iba a quitar mucho tiempo hoy. Yo creo que podemos dejarlo entonces hasta acá para que vayan ya observando las cosas que tienen que hacer para su presentación del próximo viernes, o bueno, para que se dediquen a otra asignatura que venga después de la mía. Entonces yo creo que con esto cumplimos hoy el objetivo, pues, que era discutir sobre la planificación de un proyecto y su importancia y tratar a partir de esos conceptos, ver cuáles de ellos pueden ser aplicados entonces a esa idea que yo voy a transformar en proyecto durante esta semana de clase. ¿De acuerdo? Listo, profesor, gracias. Bueno, entonces no les quito más tiempo, que tengan una tarde de clase exitosa y satisfactoria y nos estaríamos viendo el próximo viernes. Listo, profe, muy amable, gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao, profe. Chao. Quedó pendiente Ortiz Joan, Montenegro Alejandra, Lara Pablo. Si ese es un equipo, que ellos sean los que arranquen entonces el próximo viernes con su idea y todo lo que hayan desarrollado con respecto a ella. ¿De acuerdo? Listo, profe, muchas gracias. Dale, pues. Profe. Dígamelo. Nos ponemos. Te escucho como que si estuvieras allá en Guayaquil y yo aquí en Esmeralda. Que no vamos a exponer. Bueno, eso fue lo que dije. Eso fue lo que dije, que Ortiz Joan, Montenegro Alejandra, Lara Pablo, sea el equipo que arranque el próximo viernes, pero ya presentándonos la idea con todos los elementos que hemos visto aplicados a su proyecto, a su idea. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Yo también falto de exponer y en este caso yo voy con Johan y con Alejandra.
Ah, pero tienen su material preparado. Sí, o sea, teníamos ya la presentación. Bueno, hagan uso de estos minutos pues que quedan. Listo, pues. Presente, Alejandra, por favor. Ok, Denis Cabeza. Alejandra Montenegro. Sebastián Ortiz. Sebastián Ortiz era el mismo Ortiz Joan. Sí, ¿no? Sí, pero me gusta mejor César Sebastián. Gracia. Ok. Continúa, Alejandra, la presentación. Siguiente. Compañero Denis, por favor, prosiga. Perdón, no sé qué pasó y no podía ver. Ok, la planeación de proyectos en sí forma parte también de la gestión de proyectos y en sí lo que trata es de realizar cronogramas con el diagrama de Venn y otro tipo de herramientas para poder cuantificar el tiempo y los recursos para poder elaborar un proyecto en sí. La finalidad de la planeación de proyectos es crear un plan de toda la gestión del proyecto para que un gestor pueda acompañar posteriormente el proceso del equipo que lleva a cabo el proyecto. Bien, la importancia en sí de la planificación del proyecto es importante porque primeramente nos evita los riesgos innecesarios y segundo porque provee los posibles elementos que adversan el plan y a la vez estos elementos no pueden verse afectados durante el proceso de la planificación del proyecto y si no se lleva a cabo una buena planificación tiende a ser fallida. Por eso es importante. Ya, una temática nueva que tiene que ver. ¿Cómo sabemos que existe una buena planificación? Bueno, la planificación debe ser sistemática, es decir, debe seguir un sistema y un orden. Debe ser flexible, es decir, que pueda estar sujeta en cualquier momento a cambios y eso no afecte a los pasos anteriores de la planificación. Y finalmente debe ser disciplinada, es decir, debe crear un orden y se debe cumplir a lo que está acorde de la planificación. Puede seguir, Alejandra. Una de las primeras fases es definir el alcance del proyecto. Primeramente es necesario porque aquí se están definiendo todas las características específicas que debe consistir esta planificación del proyecto. Como segunda fase tenemos analizar la viabilidad. Es importante porque nos permite establecer qué idea es viable, es decir, si esta idea tiende a poderse realizar en un proyecto y el proyecto debe llevarse a cabo en condiciones adecuadas. Ya, número 3, como tercero tenemos que es importante saber el presupuesto que nosotros vamos a tener para realizar el proyecto, porque a veces queremos realizar el proyecto más vistoso, más increíble, pero a veces no tenemos el suficiente presupuesto, a veces nos quedamos cortos, así que siempre antes de realizar un proyecto hay que determinar el presupuesto que nosotros como grupo tenemos para después poder aplicarlo. Sí, Alejandra, por favor. Bueno, por otro lado, hay que elaborar justamente los diferentes procesos que se va a realizar al momento de realizar el proyecto. Este tercer paso se refiere a plantear cómo se pondrá en marcha el proyecto. Sigue, por favor, Alejandro. Y finalmente tenemos lo que es la evaluación de los resultados.
aquí se describen cómo se van a revisar y evaluar los resultados del proyecto. Normalmente un proyecto se realiza por procesos, ya mencioné, se realiza por procesos, entonces nosotros podemos evaluar estos procesos para después poder recoger una retroalimentación y poder mejorar estos procesos para que al final tener los resultados deseados en el proyecto. Con esto concluimos ya nuestra presentación, profesor. Muchas gracias. Oh, gracias a ustedes por... Muchas gracias, profe. Ok, quedó por fuera fue Lara Pablo. Lara Pablo. Bueno, jóvenes, entonces, ok, nos estamos viendo entonces el viernes con, como le dije, ya con la idea y aquellos elementos de lo que hemos visto hasta ahora aplicados pues ya a esa idea para transformarla en proyecto como tal. Entonces, ha sido un placer haber compartido con ustedes estos 50 minutos. Gracias, profe. Pase bien. Profesor, pase bien. Tengan una buena noche.